que Dios nos hizo como expresión de un propósito, pero ese propósito trajo consigo un diseño. El diseño creacional para nosotros los seres humanos implica ser uno con Dios y ser uno los unos con los otros. Dios nos diseñó para eso. ¿Sobre qué yo sostengo lo que estoy diciendo? Cuando Dios nos creó en Adán, Dios hizo nuestra parte visible del polvo de la tierra, materia. Pero para Dios hacer nuestra parte inmaterial, Dios no utilizó un elemento creado. Dios se impartió a sí mismo y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre, usted y yo, un ser viviente. De manera que la parte material, el cuerpo, a partir de allí se convirtió en la habitación o la morada de Dios. ¿Usted lo agarra ahí? ¿Lo agarró ahí? Entonces eso confirma lo que Pablo expresa en 2 de Corintios 5, que usted y yo somos tabernáculo, templo, habitación, morada del Dios vivo. Esa fue la idea. Y si la idea es Dios habitando en nosotros, gobernando en nosotros y llevando a cabo su obra en nosotros, en esto entonces se va a fundamentar la unidad. Efesios capítulo 4, verso 3 como al 6 lo plantea de esta manera y dice que debemos estar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces fíjese ahí cómo se confirma ya en el nuevo pacto. Allí es en la creación. Y hablar del diseño desde la creación implica incluir al pecado en la ecuación. ¿Por qué el pecado entonces trastornó esta realidad en el hombre para con Dios y en el hombre para con el hombre? Fraccionó al hombre, dividiéndolo de Dios y dividiéndonos unos con otros. La primera enemistad la vemos Dios sacando al hombre del huerto, del hábitat, de la atmósfera donde lo plantó. La segunda división la vemos el hombre matando al hombre. Entonces ahí se expresa la distorsión del diseño que implica el ser uno con Dios y el ser uno con los demás. Pero este nuevo pacto que se fundamenta no en la ley dada a Moisés en el Sinaí, sino en la sangre derramada en la cruz, por lo cual es un pacto eterno. Entonces en este pacto se establece la unidad en el vínculo de la paz en el Espíritu. Al decir la unidad del Espíritu, quiere decir que de Él procede esta unidad. Entonces debemos tener unidad con el Espíritu, pero el vínculo de la paz implica a tu compañero que está al lado. Quiere decir que la unidad no puede ser partícipe con la contienda, con el conflicto, con el desacuerdo, porque todo esto anularía el vínculo de la paz. Y usted sabe que vínculo habla de una vinculación, de un enlace. En este caso de nosotros que somos el pueblo, la familia o el cuerpo de Cristo. Entonces ahí se sostiene la unidad, es su diseño. Pero dice que esta unidad tiene 7 columnas. Y dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo. Oiga eso. Usted me está agarrando. Se lo voy a repetir por si se perdió. Un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y un Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Sobre todo su gobierno, su soberanía, su autoridad. Por todos, su obra, su actividad en nosotros, en todos, su morada y presencia en nosotros. Entonces la unidad implica que Dios gobierna, que Dios obra y que Dios hace presencia. Son los resultados de la unidad. La unidad establece el gobierno de Dios sobre la iglesia.
La unidad establece la obra de Dios en la iglesia. La unidad establece la presencia de Dios en la iglesia. ¿Usted quiere más de ahí? Cuando la unidad se interrumpe, entonces el gobierno, la obra y la presencia de Dios en la iglesia se ven interrumpidas, no por Él, sino por nosotros. La unidad como diseño implica un casamiento en la comunión con Dios y la comunión con los otros, al punto que si usted estropea la comunión con el prójimo, automáticamente está estropeando la unidad con Dios. Una iglesia en desacuerdo no camina bajo el gobierno de Dios, ni en la obra de Dios, ni en la presencia de Dios. Podrá tener actividad independiente del gobierno de Dios, independiente de la actividad de Dios y de la presencia de Dios. Amén. La Biblia está llena de principios, verdades y doctrinas que establecen que usted no puede tener comunión con Dios si no tiene comunión con su hermano. Cuando esto se dañó por el pecado, Dios introduce mandamientos para volvernos a Él por medio de mandamientos, aunque la intención divina sabía que el mandamiento no podía reformar al ser humano. Sin embargo, lo iba a encaminar para llevarlo a la obra de gracia en Cristo. Era la intención divina. Pero cuando usted mira todo este panorama, se dará cuenta que el mandamiento se resume en dos intenciones. Y esas dos intenciones vuelven al diseño. Amar a Dios sobre todas las cosas, eso es vertical. Y amar al prójimo como usted mismo, eso es horizontal. Entonces usted está llamado a tener comunión con Dios fundamentado en el amor y comunión con su prójimo fundamentado en el amor también. Jesús lo dice hablando de comunión en Juan 15: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Y dice la vid verdadera, porque en Isaías 5 también hay una vid que es Israel. Pero esta vid distorsionó el fruto, porque no dio el fruto que el labrador y dueño de la viña estaba esperando. Él hizo todo para que dé frutas o uvas conforme a la naturaleza de la semilla que él sembró. Sin embargo, dio uvas silvestres, dio un fruto que distorsionaba la naturaleza de la semilla que le produjo. Ahora viene Cristo y dice: no, ahora la vid soy yo. Ya ustedes no están por medio de Israel, ahora ustedes están por medio de mí. Yo soy la vid verdadera. Amén. Con el permiso de los mesiánicos, rabínicos y todo lo demás que se está moviendo ahora, por si acaso aquí hay algo. Amén. Hay infiltrados también. A veces ni los pastores saben y están bebiendo de otras aguas. El punto es que ahora Cristo, como vid verdadera, dice que usted y yo somos los pámpanos y habla de permanecer en Él. Pero esa permanencia en Él se sostiene con dos realidades. Y la primera realidad es el amor. Y la segunda, la obediencia. Están inseparablemente unidas, porque si usted ama, lo expresa obedeciendo. Si no obedece, no ama. Entonces eso es la comunión con Dios. Pero luego dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen ustedes también unos a otros. ¿Usted lo ve ahí? Jesús también dijo: cuando ustedes estén orando, crean que ya recibieron lo que están pidiendo, entonces lo verán. Dígale a alguien: eso es poderoso. Está hablando de la fe y cómo la fe opera por medio de la oración. Cuando ustedes oren, crean que ya recibieron lo que están pidiendo, entonces lo verán. Pero cuando entra la praxis de la oración, entonces dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. De manera que la oración es comunión con Dios. Pero si la comunión con Dios no tiene la realidad de una buena comunión con el prójimo, la oración se ve interrumpida. Santiago lo dice en el capítulo 5, por allá en el verso 16,
Y dice, confiesen sus ofensas unos a otros para que sean sanados. Luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo la oración es eficaz? Cuando se desarrolla en la unidad. Amén. La Biblia es tan enfática en eso que te manda a parar el culto o las liturgias del culto si hay fracciones en tu relación con el hermano. Dice, cuando lleves tu ofrenda y sepas que tienes algo, déjala allí y vete y ponte de acuerdo. La Biblia da un plazo para ese acuerdo, es una recomendación, pero establece un plazo de tiempo y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo dice la Biblia, pero como nosotros leemos la Biblia y no nos preocupa ponerla en práctica, nosotros no duramos un día, duramos semanas, meses y años. Imagínense en el vínculo más cercano, en el plano social que es el matrimonio, duramos días enemistados. Y si eso es el matrimonio, que es mi esposa o es su esposo, imagínense con mi hermano que nos vemos los domingos y los martes o los miércoles en la congregación, y a veces nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, pero los grupos de WhatsApp la mayoría están llenos de falta de empatía, pues se habla y responden 2 de los 50 que hay. ¡Aleluya! Imagínense si estamos bien unidos. Pero vivimos metidos en la comunión con el mundo, en las redes sociales. Y ahí sí estamos atentos a todo lo que se publica. Pero no tienes tiempo para el grupo donde se comunican las informaciones de la actividad de la iglesia de la cual tú eres parte. Ahí te satura. Pero sigamos aquí para yo no entrarme en problemas ahora. Si eso le habla a alguien es pura casualidad. ¿Está bien? Entonces, eso es el diseño de la unidad. Usted lo ha entendido. Luego Efesios 4 sigue hablando de un cuerpo, porque recuérdese que ahí empieza un cuerpo. Y cuando la Biblia habla de cuerpo, no está hablando de una organización o de una institución. Está hablando de un organismo que tiene vida y comparte esa vida. Un espíritu, porque es el aliento y la vida de ese cuerpo. Es lo mismo del principio. Usted lo está agarrando bien, de verdad. Es lo mismo allá. Dios hizo un cuerpo de materia y en ese cuerpo se implantó, se impartió, soplando su esencia, que es espíritu, y para nosotros fue el aliento de vida. Lo mismo vuelve ahora. La unidad se sostiene en estos pilares: un cuerpo, luego el aliento de vida de ese cuerpo. Amén. Luego el gobierno de ese cuerpo, un Señor. Luego la conexión de ese cuerpo con Dios, una fe, un espíritu, un bautismo. Amén. Un Dios y Padre de todos. Aleluya. Que es sobre, por y en nosotros. Ese es el diseño de la unidad de la iglesia. Diga conmigo, ya tenemos el diseño de la unidad. Ahora vamos a ver las implicaciones de la unidad. El tema es que cuando Dios nos hizo en el principio con un diseño de unidad, no había pecado. Pero cuando el pecado entra, se complica la unidad. Porque el pecado introduce una deformación en la imagen de Dios en nosotros. El pecado produce en nosotros una naturaleza en rebelión con Dios, o una naturaleza caída. La Biblia lo dice en Efesios 2. La Biblia enseña que el pecado es una naturaleza. Y hasta que la iglesia no entienda que el pecado es una naturaleza, no será efectiva enfrentando el pecado. ¿Por qué hemos reducido el pecado a conducta? Y el pecado no es una conducta, se expresa en conducta. Efesios dice, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero usted le pregunta a la gente, ¿qué es el pecado? Usted sabe lo que le empiezan a definir: las obras del pecado: adulterio, robo, mentira,
asesinato. Por eso tenemos gente cambiando de hábitos, pero no de naturaleza. Por eso el dictado de la ley no pudo cambiar al hombre, porque la ley decía lo que había que hacer. Cristo no cambió o no cambia el hombre diciéndole lo que hay que hacer. Cristo cambia al hombre cambiándole la naturaleza. Por eso habla de un nuevo nacimiento. ¿Cómo se lleva a cabo? Primera de Pedro 1:23. Somos renacidos, nuevo nacimiento, no de simiente, semilla, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. Cristo se siembra como semilla. La semilla trae su naturaleza y esa naturaleza germina en nosotros y produce una nueva vida. Y ahí la gente cambia. Por eso tenemos gente que la iglesia quiere cambiarlos, forzándole a hacer cosas. No, la gente no cambia a la iglesia forzándole a hacer cosas. Por eso tenemos muchos actores de santidad en la iglesia que fingen, suprimen el pecado, pero desde que se le libera el desastre, y hay cuando sale a la luz. No, la gente cambia cuando la iglesia se preocupa por llevar a los creyentes al entendimiento de la obra de Cristo. Y cuando yo entiendo la naturaleza que a mí me habita, entonces yo soy colaborador de la vida que en Cristo yo he recibido. Dígale al que está a su lado, porque el pecado es una naturaleza. Entonces, esta naturaleza ahora pecaminosa que hay en Adán se transfiere a todos nosotros. Romanos 5 habla lo que vino por medio de Adán y lo que vino por medio de Cristo. Ahora tenemos una herencia pecaminosa, es la naturaleza caída. Y eso distorsionó la unidad. Distorsionó la unidad porque bandió al hombre. El hombre fue diseñado en su sistema operativo para operar desde el comando del espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Desde el comando del espíritu, allí se asienta la comunión del hombre con el Espíritu de Dios. Y desde allí el hombre gobierna y dirige su alma, y desde el alma dirige su cuerpo. Pero el pecado distorsiona y quita el comando del espíritu y nos deja operando desde el alma. Entonces el archivo del pecado se ubica en el alma. Por eso necesitamos ser reformados en nuestro sistema emocional. Amén. En nuestro sistema de voluntad y en nuestro sistema de mentalidad. Y esto abarca lo conductual del ser humano. Las mayores luchas del ser humano están en su alma. Ahí está la complejidad que usted tiene emocional. Ahí está la complejidad de temperamento, de carácter, de actitudes que usted trae. Aquí mayormente trabajamos la parte espiritual, pero el evangelio no es espiritual. El evangelio es integral. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando solo enfocamos la parte espiritual, fomentamos el ayuno, la oración, echar fuera los demonios. Pero aquí hay gente libre de demonios, pero de ellos mismos no han sido libres. Tienen años en el evangelio, ya no tienen demonios, pero tienen complejos emocionales. Tienen personalidades que no son compatibles con la vida de Cristo y crean conflictos aquí adentro. Y es lo que Pablo está presentando aquí. Pablo está hablando de creyentes carnales. Y ya Pablo ha venido hablando de tres tipos de personas: el espiritual, el natural y el carnal. El natural, el hombre normal fuera de Dios. El espiritual, el hombre gobernado por el Espíritu de Dios. El carnal no está allá afuera, está aquí adentro. El carnal es el que está aquí adentro, pero gobernado por su naturaleza pecaminosa. Y es exactamente esa naturaleza que hay características enemigas de la unidad: egoísmo.
orgullo, envidia, celo, contienda. Todo eso atenta contra el prójimo. Revísalo a ver si no es cierto. Todo eso es enemigo de la unidad. Y Pablo tiene un retraso trabajando con estos creyentes, no por voluntad propia, sino porque ellos le interrumpían al no tener un organismo en su espíritu capaz de asimilar el mensaje que él quería dar. Pablo tuvo que limitarse al mismo mensaje, a lo básico del evangelio, y los regaña aquí. Y les dice: yo he querido hablarles como espirituales, las intenciones me sobran, pero no puedo porque ustedes son carnales. Ahora Pablo asocia la carnalidad con la inmadurez. Los carnales son inmaduros. Y un inmaduro tiene 3 características que Pablo menciona. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Entonces los inmaduros tienen un lenguaje, hablaba como niño, tienen una mentalidad, pensaba como niño, y tienen una manera de juzgar. El que no es espiritual crea conflicto en la congregación, porque cuando el pastor, el liderazgo o las coordenadas congregacionales guiadas, pensadas, juzgadas por el Espíritu son comunicadas, los carnales empiezan a juzgar allí. Y empiezan a hacer oposición a lo que se está declarando. ¿Y por qué? ¿Y por qué aquello? Porque juzgan en un estado inmaduro y gobernado por su carne. Y cuando hablo de carne no hablo de cuerpo, hablo de la naturaleza pecaminosa. ¿Usted está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces Pablo dice de qué manera o cuáles eran los resultados. Dice: pues habiendo disensión, contienda entre ustedes, ¿no son carnales? Y diciendo el uno: yo soy de Pablo, yo de Apolo. ¿Qué había? Habían fraccionado el cuerpo, habían sectorizado la iglesia del Señor, habían hecho alianzas almáticas. Y las alianzas almáticas se sostienen con las emociones y los sentimientos, con el que me cae bien, con el que tiene empatía conmigo, con el que simpatiza conmigo. Si está predicando el que a mí me gusta, entonces yo doy mi mejor alabanza. Si está cantando la que a mí me gusta, entonces yo doy mi mejor alabanza. Pero si no me gusta, le hago resistencia, le pongo cara dura, no me paro, no levanto las manos y le hago oposición. Si el pastor entró en una frecuencia que no va en mi empatía, entonces yo le hago oposición, le quito el diezmo, no diezmo. No me congrego, le llevo la contraria indirectamente hasta que llegue a hacérsela directamente. Y el día que me vaya le desembucho todo lo que siento, porque no tuve la dignidad de cuando empecé a sentirlo, hablarlo y hablar, porque nunca la intención fue restaurar, sino conflictar. Por eso al final te lo digo de excusa, me voy por esto y por aquello. Y esos son los más nobles, porque hay otros que no le dicen nada, pero se lo dicen a otros y le llegan a otro pastor con el veneno. Por eso me gusta escuchar las 2 campanas. Te vas a congregar conmigo porque, bueno, hablo con tu pastor y yo hablo con base. Mira, hubo ahí que vino con su familia a nuestra congregación por razones justificables, y vaya a ver lo que yo le dije sentado en una entrevista. Bueno, yo tengo que hablar con su antigua pastora. Yo no la conocía, la llamé y hablamos para yo confirmar y que todo esté bien. No, trae una carta, sí, la carta está buena, pero creo más en el diablo. Y la pastora se sintió tan contenta, no tuvo ninguna oposición y entendió todo. ¿Usted entiende? Entonces, cuando la unidad se sostiene con alianzas almáticas, lo que produce es conflictos. Amén. Porque Dios habla de un todo, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No habla de grupitos. Pero la unidad almática sectoriza la iglesia. Unos son de Pablo, otros son de Pedro, otros son de Apolo. No. Pablo dice que eso es carnal.
La unidad no es por alianzas almáticas. Dice Efesios 4:3, la unidad del Espíritu. Amén. La unidad del Espíritu se comunica en el vínculo de la paz. La unidad almática en el vínculo del conflicto. Son carnales, dice Pablo. Entonces Pablo, para tumbar ese error en el que ellos se encuentran, Pablo empieza a definir quiénes son realmente aquellos en los cuales ellos se fundamentan y motivan para separarse. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Porque ellos le habían dado otro calificativo. Por eso Pablo tiene que redefinir quién es él y quién es Apolo. Porque el calificativo que da la unidad almática es que empieza a idolatrar, a endiosar. ¿Por qué? Porque como tengo una molestia contigo, la manera de yo crear una base a mi separación de ti es elevando desmedidamente a otro, porque a ti no te estoy honrando. Entonces, para yo crear una contraparte que venga contra ti y así justificar mi separación de ti, se lo voy a decir ya, a ver si me entienden mejor. Están las tres hermanitas que son bien amigas, pero una se pone guapa con una y quiere que la tercera le caiga atrás a ella y la apoye. Como no la apoya porque dice, no, eso no hay que hablarlo y aclararlo, entonces se divide de las dos. Pero viene y ahora se asocia a Juanita. Pero la asociación con Juanita no es por amor, es buscando una excusa para tener rivalidad, es buscando apoyo, porque hay gente que no busca ayuda, porque anda buscando a quien le apoye su condición. Entonces va y busca a Juanita y se hace muy amiga de Juanita, y todo lo que debió darle a las otras dos se lo da a Juanita, pero desmedidamente, como para hacerle cosas a las otras dos, y exhibe su relación con Juanita, pero es por contienda. Ahora lo entendió de manera llana, a eso me refiero. Pero lleve eso a todos los ámbitos de la iglesia, como ocurre hasta entre pastores. Amén. Entonces yo soy de Apolo, esa es mi bandera. Y yo soy de Pablo, esa es la bandera de ellos. Otros decían, y yo de Pedro, pero cada uno tenía sus argumentos. No, Pedro es el dueño de este asunto. ¿Qué es Pablo? Sí, Pablo sabe mucho, pero el líder principal es Pedro. Yo estoy pegado con el líder principal. No, y yo de Pablo, aquel es el líder principal, pero el que sabe el asunto es Pablo. No, yo soy de Apolo. Apolo es el más famoso, el que tiene la agenda más ocupada. Imagínense un predicador itinerante. Y otro decía, no, yo no soy ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, yo soy de Cristo. Y permítame decirle que esos son los más peligrosos, porque esos no se someten a nadie, solo a Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo Pablo va a sanar esta iglesia que ha desvirtuado la unidad en el vínculo almático, carnal? Pablo les dice a ellos una redefinición de quién es él, quién es Apolo, quiénes eran los ídolos que ellos habían puesto. Entonces Pablo dice, no, ¿quiénes somos nosotros? Servidores. Ahí va, servidores. Porque Pablo no encuentra un título mejor para ubicar a la iglesia en lo que ellos son, en lo que somos, lo que estamos en autoridad, lo que estamos en posición ministerial. ¿Quiénes somos? Somos hijos, somos todo eso. Pero hay un título que ubica bien la posición que tenemos, porque toda posición en la operatividad de la iglesia es de servicio. Amén. Somos siervos por medio de los cuales, somos un medio, no el fin. Somos instrumentos, no dueños. Somos la instrumentaria del cuerpo de Cristo, por medio de los cuales ustedes han creído. Yo sembré,
Apolo regó, pero el crecimiento. Aleluya. Y usted sabe lo que ocurre si usted siembra y usted riega y no crece la semilla. Usted no hizo nada. Bueno, hizo algo, perdió el tiempo. Porque si no hay crecimiento, de nada sirve. Entonces, ¿a quién Pablo le atribuye el crecimiento? Al que es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Si ustedes van a ubicar a alguien como objeto de alabanza, como objeto de exaltación, es Él, no nosotros. Así que no nos usen a nosotros como excusa para dividirse, como excusa para dañarse los unos a los otros. Yo sembré, yo regué, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces Pablo termina diciendo: así que ni el que siembra ni el que riega es algo. Y Pablo no lo está diciendo de manera despectiva. Amén. Lo que Pablo está diciendo es de manera comparativa. Comparando con la obra que hace Dios. ¿Con quién es Dios? Lo que nosotros hacemos no es nada, porque lo que hacemos es por gracia, él había dicho. Es por la gracia. Dice, según a cada quien le ha dado el Señor. Que de manera que lo que hago me lo han dado también. Si me ves aquí predicando, yo no soy más que tú. Aunque puede incurrir en algo que tú quizás no tengas la capacidad, la gracia o el llamado para hacer, pero no soy más que tú. Por eso dice, todos son una misma cosa. En el sentido del cuerpo, usted y yo somos lo mismo. Somos siervos, somos hermanos, somos amigos. Claro, usted me honra, yo le honro a usted según lo que usted hace, según lo que usted es. No estoy diciendo que no nos honremos ahora, porque recuerde que no es de manera despectiva. Entonces no lo vaya a usar usted eso también para ofender y para humillar, porque se está saliendo de la verdad. Esa igualdad nos hace ser uno en el Señor. Aunque Él aclara, cada quien recibirá su recompensa. Porque tú no vas a recibir por el trabajo que yo hago. O sea, cuidado con agarrarte de ahí y hacerte un vago. Uno te tiene que desarrollar la gracia que Dios le dio a usted. Usted tiene que desarrollar el llamado que Dios le hizo a usted. Sin embargo, somos una misma cosa. Lo que Pablo quiere decir, usted sabe que es que lo que yo hago no debe ser motivo de separarme de ti. ¿Cómo va a ser posible que porque Dios me haya dado una gracia, ciencia para incurrir en su palabra y explicar los misterios de la palabra a la iglesia, yo me voy a sentir más importante que usted? Pasaron 10 años que no lo veo, ya vine como que no lo conozco. Y te veo en la calle como que no te conozco. Claro, si no me recuerdo, no me recuerdo, porque tampoco me vas ahora a decir que saludarte un día yo tengo que reconocerte obligado. Pero el punto es que yo no puedo venir aquí como que usted no puede tener contacto conmigo. Claro, yo creo en el orden, creo en todo eso, pero no llevarlo a un punto de hacerme a mí intocable. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque nosotros somos un cuerpo en el Señor y estamos llamados a vivir una eternidad juntos. Usted es familia mía, yo soy familia suya, yo soy su hermano. El hecho de que usted no lo haya entendido me preocupa, pero es la verdad que nos sustenta a nosotros. Somos hermanos, nos corre una misma sangre, estamos unidos en el mismo vínculo de paz y de amor. ¿Quiere más de ahí? Amén. Entonces Pablo está diciendo, no podemos dividirnos, como digamos ahora, yo soy Fuente de Vida y yo Asamblea de Dios, y yo Iglesia de Dios, y yo la profecía, y usted allá y yo aquí. No, las paredes conciliares denominacionales no deben separarnos, pues Cristo tumbó las paredes. Dice él que ya no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni excita. Dice que no hay diferencia racial, social, económica, cultural. No la hay, sino que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Entender la unidad en lo que enseña
Amén. Hacer uno en el Señor. Trabajar por una misma causa. Cada concilio, cada casa de fe está enfocada en una visión. Es responsabilidad del pastorado, del liderazgo, explicar la visión, que sea entendible, modelar la visión, no solo hablarla, sino vivirla. Pero es compromiso de la iglesia, de la congregación, trabajar y caminar en pos de esa visión. Amén. Y de esa manera ser productivos en lo que Dios nos ha llamado. Iglesia, estamos viviendo en tiempos determinantes. Estamos viviendo en tiempos desafiantes. Es la hora, iglesia, de manifestar al Cristo que nos habita. Y cuando hablo de manifestar al Cristo que nos habita, es manifestarlo en su vida en nosotros, que es la nueva vida. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Pero en el sentido operativo de la iglesia, es manifestar a Cristo en la medida de gracia que cada uno tiene. Porque ninguno tiene, en cierto sentido, la totalidad de Cristo, sino que cada quien tiene una medida de Cristo, y la unidad entonces expresa la totalidad de Cristo. Se lo voy a repetir. Ninguno tiene la totalidad de Cristo. Cada uno tiene una medida de Cristo, y la unidad como un cuerpo expresa la totalidad de Cristo. Por eso él dice que la iglesia como cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. ¿Dónde está la plenitud de Dios? En Cristo. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Pero ahora el Cristo que porta la plenitud de Dios se impartió en nosotros, y en nosotros como cuerpo está la plenitud de aquel que es la plenitud. Porque recuerde como él, en él habita corporalmente. No es que usted no lo agarró, usted no lo agarró bien, se lo mueve en la cara. En Cristo habita corporalmente. ¿Y qué es la iglesia? Ahora sí la agarró. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿Sabe lo que significa plenitud? Totalidad. Cuando la totalidad se expresa, no hay vacíos, no hay necesidades, no hay precariedad. Cuando la totalidad se expresa. Ahora, ¿qué tiene detenida la plenitud de Dios expresada? La división nuestra. Porque la plenitud está en el cuerpo, no en un miembro. Gloria a Dios. La plenitud está en el cuerpo, no en un miembro. Así que cuando tú por orgullo, por egoísmo, por antipatía te separas de mí, te separas de aquel, tú estás interrumpiendo la manifestación de la plenitud de Cristo en nosotros. Y el mundo necesita ver la plenitud de Cristo expresada en la iglesia. Cada quien tiene una medida de gracia. Yo estoy aquí expresando la mía, no sé usted. Yo tengo una medida, se la estoy expresando aquí. Usted tiene una medida. Algunos tienen una medida para predicar, otros para liderar, otros Dios pensó en todos los tiempos, para que sepan. Así que Dios también tiene medida de gracia para las redes sociales, para proyectos, para empresas, para la política, para el deporte, porque Dios necesita luz en todas las habitaciones de la tierra. Dios necesita sal en todas las habitaciones de la tierra. Pero nosotros tenemos un diseño copiado y recalentado. Todos quieren predicar, todos quieren cantar, todos quieren ser músicos. Y hemos limitado la gracia como a una estrella, cuando la gracia es un universo. La gracia no es uniforme, como usted crea. No, la gracia es multiforme. Primera de Pedro 4:10. Multiforme. ¿Sabe lo que quiere decir multiforme?
Eso es un compuesto, mucho, multitud, forma. Entonces la gracia tiene muchas formas de expresarse. Amén. Se expresa en el arte, en el deporte, de muchas maneras. Aleluya. Pero en todo Cristo es visto, Cristo es glorificado, Amén. Cristo es anunciado. Aleluya. Cuánta gracia sin utilidad. Chequea a los jóvenes y a los adolescentes, vea qué es lo que les gusta hacer. Porque muchas veces lo que a la gente le gusta hacer está conectado a su potencial. Lo que pasa es que no lo han entendido o canalizado bien, y para eso están los líderes, para instruirle y para educarle. Usted ve a esos jóvenes que les gusta estar en las redes, y por estar en las redes no están conectados al formato congregacional. Bueno, vamos a enlazarlo entre lo congregacional, pero vamos a ver si es que Dios lo va a usar como un canal o en algo por ahí. El tema es que lo hagan en Cristo y para Cristo. Amén. Si no, hay que corregirlos. Pero hay cosas que no hay que quitarlas, hay que instruirlas. Porque la unidad, aquí concluye, expresa la plenitud de Cristo en el cuerpo. ¿Sabe lo que eso hace cuando entiendes eso? Que todo complejo de superioridad se va. El hecho de que usted aparezca en 2 o 3 afiches, haya predicado 2 o 3 actividades, no lo hace superior al hermano, lo hace siervo al hermano. Amén. El hecho de que ya usted cante y se pare aquí, lo invite en algún lugar y cantó en la convención, cantó allí, no le hace superior. No deje que el espíritu del mundo se apodere de usted. Eso es en el mundo, que ser artista es ser grande. Pero aquí no, la cultura del reino es que el más grande es el más pequeño. El que va adelante se pone atrás. Pero estamos cambiando el mundo. No, hermano. Si hay una característica de la iglesia, es que la iglesia debe reflejar sencillez, humildad. Por eso usted y yo, hasta la ropa, los peinados, los gestos, las actitudes, no me venga que el corazón no, todo eso hay que medirlo, porque hay ropa que te hacen ver orgulloso, hay actitudes que te hacen ver altivo. Amén. Usted tiene que buscar lo humilde, lo sencillo, porque ese es el modelo de Cristo. Aprendan de mí, que soy manso. ¿Usted entiende? Lo contrario de eso es enemigo de la unidad de la iglesia. Pablo se ubicó ante ellos y le dijo: a mí, a quien ustedes han puesto como ídolo entre sus ídolos para dividirse, ahora yo le voy a decir quiénes somos. Somos siervos, por medio de los cuales ustedes han creído. Somos los medios, somos los instrumentos. Yo no soy más que tú, todos somos una misma cosa. Somos el cuerpo de Cristo. Y la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Practiquemos la unidad desde el hogar. Practiquemos la unidad en la congregación a la cual pertenecemos. Extendamos esa práctica de unidad al concilio y extendámoslas al cuerpo de Cristo. Que no se te quede en fuente de vida. Asamblea de Dios son tu hermano. Iglesia de Dios son tu hermano. Y todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Cuando la unidad se practica, entonces Cristo dijo en Juan 17: el mundo conocerá. El mundo sabrá. Pero mientras nos vean matándonos y desnudando nuestras malicias, una de las nuestras se desvía, peca, engaña y empezamos a acabar con ella. No vamos a justificar lo injustificable, pero ¿con qué actitud juzgamos? Con la misma actitud de los impíos. Y el impío celebra contigo, pero después te juzga. El impío te invita: vamos a beber, eso no es nada.
te muerde a ti de allá para acá. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, iglesia. Bueno, a mí me gusta el merengue, a ti la balada, pero ya yo estoy mal porque me gusta la música movida. Y tú estás mal porque te gusta la música de ayer y a mí me gusta la de hoy. No, pues nos gozamos la de ayer y nos gozamos la de hoy. Si promueve a Cristo, no hay problema. No, que a los jóvenes les gusta el rap. No es balada que tienen que escuchar. Bueno, si es Cristo que está siendo glorificado, pues déjelo a ellos con su rap y usted déle con su bolero. Pablo lo resolvió de esta manera. Pablo dijo: yo me gozo, uno lo hace por esto, otro por aquello, pero como quiera, Cristo es anunciado y yo no voy a entrar en problemas con eso. Me gozo y punto. Entonces no nos dañemos, iglesia. Póngase sobre sus pies. Perdone que yo no vine quizá a emocionarlos, pero vine a edificarlos. Amén. Vine a edificarlos. El tema de la unidad casi nunca ha hecho la iglesia hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Pero es un tema que hay que entenderlo, porque hasta el sol de hoy sigue siendo necesidad. Te voy a dar un consejo de parte de Dios. Cuando usted tenga algo contra un hermano, especialmente si es contra el liderazgo, el pastor, los que funcionan en el liderazgo, háblalo con quien tienen que hablar. Salva a tu hermano, enseña la Biblia. Aún sea el pastor, deja esas percepciones de miedo. No, que no se puede hablar con él. Ahora, si él es un ogro o ella, ya yo me aparto, pero vaya a ser que sí. Hable. Pastor, mire, he estado sintiendo esto, o hermana, he estado sintiendo esto. Vaya y háblalo. Porque sabe lo que ocurre cuando no lo hablas, lo guardas. Es como cuando tú guardas basura en tu habitación. Pruébalo, guarda una funda de basura en tu habitación. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Al principio quizá es una funda, pero tú sabes que eso se va a corromper. Va a haber un hedor, gusanos, bacterias, enfermedades. Todo eso porque está guardado. Así ocurre cuando tú guardas algo ahí. La Biblia dice: no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay una condición contaminante, es algo que los psicólogos ahora llaman toxicidad, y te vuelves una persona tóxica porque guardaste algo y no lo hablaste. Háblalo. No te conviertas en una persona que todo lo cuestiona, porque esa era una característica de Coré. Y Coré representa una de las rebeliones del pueblo de Dios. Formó una división, una de las primeras la formó Coré. Pero ¿con qué empezaron? Cuestionando: ¿y por qué dame con Moisés? ¿Y por qué dame esto? ¿Y por qué dame aquello? Cuidado con ese espíritu. Mejor habla, pero habla con quien tienes que hablar, porque a veces hablas, pero con otro. Cuando estás hablando con otro, ya estás criticando. Aunque lo santifique como lo quieras santificar, ya estás criticando. Y a veces la práctica del chisme comienza en el matrimonio. Ahí en el lecho de la cama, la habitación, empezamos a ejercitar. Ya luego lo extendemos a otro y por ahí nos vamos. Y eso hace daño en la iglesia del Señor. Porque cuando usted critica al hermano, critica su propio cuerpo. Aleluya. Y Pablo dijo un misterio: nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Y aunque eso lo dice del matrimonio, llévelo a la iglesia. Cuando tú criticas a un hermano, estás criticando tu cuerpo. ¿Te imaginas criticándote tu nariz? ¿Te imaginas criticándote los pies porque los tienes grandes? No, sino que dice Pablo que aquellos miembros más deshonrosos los cuidamos más y los cubrimos más. ¿Y por qué tú no publicas tus defectos? ¿Y por qué quieres andar hablando de los defectos del cuerpo de Cristo, que eres tú mismo? Y peor aún, cuando hablas del cuerpo, hablas del dueño del cuerpo. Estás criticando al dueño del cuerpo y al espíritu del cuerpo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo?
Entonces, cuando un hermano tiene algo negativo, primero analice si su juicio es correcto, porque a veces el hermano no está mal, sino tu juicio. Ahora, si tu juicio está acertado, ve y habla con el hermano. Salva, sea quien sea el pastor. Pastor, mira la forma en que usted habla a veces, no la siento bien, y ya me he dado cuenta que hay otros hermanos que la ven mal también. He querido darle un consejo humildemente como su oveja. Sería bueno que usted trabaje en eso. Así, hija, gracias, es algo en lo que estoy trabajando. Gracias, te pido que te sumes conmigo en la oración. Ya. Ay, no, pastor, es que si le digo eso, ya usted sabe quién te lo digo, tu percepción. Estás caminando por percepción, no por realidad. ¿Ya lo has probado? No, yo ni lo intento. Pues si no lo he intado, ¿cómo confirma que tu percepción es real? Ahora, si es que lo he intentado y no se puede, pastor, lo he hecho como 3 veces y no se puede. Bueno, ya hay hora entonces. Pero no camine por percepción, camina por realidad. La percepción es lo que tú piensas que puede ser en algo. La realidad es lo que tú confirmas de algo. Agárrate de tu hermano un momento. Aleluya. Hemos hablado del diseño de la unidad. Hemos hablado de las implicaciones de la unidad. Hemos hablado que en esas implicaciones la unidad a veces se desarrolla en alianzas almáticas, emocionales, sentimentales. Pero hemos hablado que la unidad desciende del Espíritu. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad carnal es contenciosa, sectoriza la iglesia, idolatra a aquellos que son medios, aquellos que son iguales que nosotros, le dan superioridad con intención de degradar a otros. Pero la unidad del Espíritu establece que somos uno en Él, que somos un cuerpo en Él. Hemos aprendido también que la unidad de la iglesia como cuerpo manifiesta la plenitud de Cristo en nosotros, porque nadie tiene la totalidad de Cristo sino una medida. Pero cuando todas esas medidas se manifiestan, entonces se complementan para expresar el uno y el todo. El todo no se expresa si no se establece el uno, porque recuerde que la unidad que viene del Espíritu es en el vínculo de la paz entre nosotros, sostenida por un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza y un Dios y Padre que establece ser sobre, por y en todos. Padre, sobre esto que hemos establecido por tu palabra hoy, yo oro por Fuente de Vida, oro por el pastorado de Fuente de Vida, oro por los obreros y los líderes de Fuente de Vida, hablo por la congregación común de Fuente de Vida. Padre, oro por una iglesia que entienda la unidad, que entienda que es el diseño en el cual nos creaste para ser uno contigo y ser uno los unos con nosotros. Hablo por una iglesia entendida en la realidad del pecado, pero sobre todo en la realidad de la obra de Cristo en la cruz, que reconcilió todas las cosas, nos reconcilió con Dios y nos reconcilió los unos con los otros. Ahora nos llama a amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Padre, yo ruego para que toda condición carnal sea reprendida. Ora por tu hermano, ora por ese que tienes agarrado, ora que su lucha es tu lucha, su necesidad es tu necesidad. Ese es tu hermano, aunque no lleve la misma sangre biológicamente hablando, aunque no lleve el mismo apellido, aunque no tengan el mismo estatus social, tenemos la misma sangre, somos del mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo Señor, oh, tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo.
Oro para que fuente de vida entienda la unidad, porque entonces agarra esto, fuente de vida, agarre esto en el nombre de Jesús. Entonces se va a manifestar en fuente de vida al Dios que es sobre todo. Estoy hablando del gobierno de Dios, estoy hablando de la autoridad de Dios. Yo no sé si usted siente los ríos del Espíritu de Dios confirmando la palabra. Entonces verán al Dios que es por todo, verán su obra, verán su actividad en ustedes. Entonces verán al Dios que es en todos. Su presencia, su obra, su gobierno. Yo levanto mi voz contra toda carnalidad que quiere dañarlos a ustedes. Yo levanto mi voz contra todo orgullo, contra toda rivalidad, contra toda apatía, contra todo desacuerdo, contra toda indiferencia. Yo levanto mi voz contra toda disensión, contra todo desacuerdo, contra todo secto, contra toda sectorización. Yo levanto mi voz contra toda idolatría de los instrumentos y de los siervos del Señor, y declaro la verdad. Ustedes son un cuerpo, en ustedes está la gracia repartida en dones, repartida en virtudes. Manifiesten la plenitud de la gracia. Si se unen, habrá una gracia de predicación como nunca. Habrá gracia para profetizar. Habrá gracia para ministrar en dones. Porque la falta de unidad estanca el crecimiento, estanca el desarrollo, estanca la manifestación de los dones. Dones estancados en la unidad se activarán, en la unidad se activarán. Y con el permiso y con mucho respeto, esto ha de iniciar por los pastores. Esto ha de iniciar por los pastores. No es tu proyecto, es el proyecto de Dios. No es tu visión, es un cuerpo que somos, no es un grupito, es un cuerpo, es un cuerpo. Canaliza tu energía, canaliza tu visión, canaliza tu capacidad en el cuerpo. Porque de qué me sirve tener conocimiento y guardarlo solo cuando estudio y cuando medito con el Señor, si no vengo a ustedes a compartir lo que tengo. De nada sirve lo que tengo, se quedará en mí engavetado. ¿De qué le sirve a Robert tener conocimiento si no lo voy a compartir con ustedes? Si lo dejo en mí, me ayudará solo a mí, pero si lo comparto con ustedes, los ayudará a todos. Comparte lo que Dios le ha dado, que eso te hará más fuerte a ti y más fuerte a aquellos a quien se lo compartes. Oro para que ustedes sean guardados en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. En el nombre de Jesús. Yo siento el Espíritu de Dios aquí. Yo siento, levántale la mano al que tienes agarrado. Siento el Espíritu de Dios. Se cae en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta para dividirlos, todo lo que se levanta para destruirlos, se cae. Quebranta ahora, Espíritu de Dios, toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu inmundo que ha sido asignado para entrar confusión, distorsión, lo reprendo ahora. En el nombre de Jesús. Que el concepto familia, que el concepto cuerpo sea entendido y
ha subido entre ustedes. Padre, yo te glorifico, porque digno no soy de tocar tu cuerpo, pero gracias por hacerme instrumento para edificarlos. En el nombre de Jesús, Padre, que la palabra que ellos han recibido, tal como lo declararon al principio, de frutos abundantes en Cristo, en cada uno de ellos. Amén. Amén. Sean todos guardados y completamente